el Padre nos da una cruz. El mismo Dios dio el ejemplo de tomar esa cruz. No sé cuántos de ustedes todavía tienen esa cruz, pero hoy no la sueltes, porque esa cruz tú la tienes que llevar hasta la plenitud de Cristo. Vamos a la palabra, vamos a buscar si usted trajo su espada. ¿Verdad? Es un honor servirle con gratitud al Padre. Dios nos da muchos dones: salmista, evangelista, predicador. De ese Dios yo vengo a predicar. De ese Dios yo vengo a decirte, darte aliento. Porque en medio del proceso, en medio de mi dolor, en medio de un centro, empecé a conocer a Dios, empecé a escuchar la voz del Padre. Porque yo te voy a decir algo, iglesia. Dios tiene un propósito en tu vida que tú tienes activarte. El mismo Dios vino a dar el ejemplo aquí en la tierra para que usted y yo creíamos el Dios vivo que tenemos. ¿Cuántos tienen un Dios vivo aquí? ¿Cuántos tienen un Dios que Él mismo va a cambiar, Él mismo te va a dar la fuerza para que tú sigas avanzando en el reino de Dios? Amén. Vamos a la palabra. El tema es: nunca te rindas. Toque a tu vecino y dile: nunca te rindas. Pero usted levántese, hermano, y usted dígale a su vecino: nunca te rindas. Porque cuando usted se rinde, usted le está diciendo al enemigo, usted le está diciendo: yo me rindo. Pero el mismo Dios te dice: nunca te rindas. Porque el mismo Dios te va a decir que tú mismo te va a dar la fuerza, las vitaminas, para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. Pero muchas veces tú quieres detenerte. Pero muchas veces tú quieres detenerte y quedarte ahí en los panchos. Tú quieres quedarte allí. Eso es lo que quiere Satanás, que tú te detengas en la visión que el Padre te manda. Pero muchas veces es necesario que tú y yo pasemos por fuego. ¿Sabes por qué? Porque Jehová, el mismo Dios, el Padre, vino a llevar su cruz. Mire cómo dice la palabra. Mateo capítulo 27, versículo 32 al 36. Mateo capítulo 27. ¿Lo tiene? Amén. Mire cómo dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuantos hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Obligaron a que llevarse ¿qué? ¿A llevarse qué, iglesia? Su cruz. Vamos más adelante. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dijeron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber
crucificado, repartieron en sí sus vestiduras, echando suerte para que se cumpliese el dicho del profeta. Partieron entre sí mismos vestidos y sobre 1000 ropas echaron suerte. Gloria a Dios. Mire cómo dice la palabra, hermano. Hasta la vestidura del Padre era valioso. Dice que echaron suerte. Pero Jesús, en medio de esto, en medio de su cansancio, cuando tú te cansas, cuando tú estás fatigado, cuando tú te pierdes la paz, cuando tú no miras respuesta, cuando tú quieres darte el brazo a torcer y tú dices, te cansas, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero seguir en el reino de Dios, porque esta cruz que yo llevo es pesada. Pero hoy Dios te dice, toma tu cruz. Yo no sé cuál sea tu decepción, yo no sé cuál sea tu cruz, sea tus problemas, cualquier problema que Dios va a resolver tu mismo problema, porque dice la palabra que vino un Simón de Cirene, que vino a inyectar la vitamina, y ese Simón de Cirene significa el Espíritu Santo, es el que te va a guiar, es el que te va a guiar para que tú sigas avanzando en el propósito que Dios tiene en tu vida. Pero muchas veces tú te quieres detener. Mire cómo dice la palabra. Dice, rendirse significa someterse al dominio o voluntad de alguien con ser contigo o sin fuerzas. O sea, Satanás empieza a barbonearte la mente y el corazón para que tú pierdas la fuerza, para que tú mires la visión. ¿Cuánto Dios te ha hablado a ti y tú quieres hacerte que no quieres trabajar para Él? Pero Dios empieza a activar tu mente, tu corazón. Dios llevó tu cruz, pero el Espíritu Santo llevó la cruz. Pero Dios te dice, yo llevé mi cruz, pero la tuya tú la tienes que llevar. Tú tienes que llevar tus problemas, tú tienes que llevar todo esa cruz, orando al Padre, orándole al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios te da las herramientas, Dios te da la autoridad para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos se han sentido fatigados? Como decía la hermana Jocelyn, que quieres tirar la toalla, quieres botarlo toda la basura, tanto que te ha costado, tanto que te has depelado, tanto que hasta nuestro pastor lo regaña, pero lo regaña para que nosotros aprendamos, porque cada uno de nosotros vamos a tener un ministerio. Así como seamos aguados, así vamos a ser aguados en el reino de Dios. Pero cuando tú te levantas y le dices a Satanás, tú no tienes dominio de mí, lo único que tiene dominio se llama el Espíritu Santo en tu vida. Toca a tu hermano y dile, nunca te rindas. Dios cumplirá tu propósito. Dios cumplirá y te dará la salida. Te dará la salida del Padre para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. Amén. Hay donde hay más que busquen Marcos capítulo. Perdón. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, versículo 62.
Dios nos ha dado la libertad para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. Dios te da la libertad para que tú sigas creyéndole al Padre que Él va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. Satanás quiere verte en el suelo, quiere verte caído, pero no le vamos a dar ese gusto a Satanás, porque Jehová es el que te levanta, el que nos da la fuerza para seguir en el reino de Dios. Muchas veces hay decepciones, muchas veces todo el mundo te va a dar la espalda, muchas veces todo el mundo no va a creer en tu llamado, todo el mundo no va a creer en lo que Dios te ha puesto. Sea evangelista, sea un predicador, sea un salmista. Satanás va a dar tanta basura que te va a desanimar y tú no quieres regresar en el reino de Dios. Si tú has decidido seguir en el reino y decirle al Padre, yo no me detengo, sino sigo avanzando en el reino de Dios, sigo creyéndote que tú cumplirás, sé que las promesas tú las vas a cumplir, sé que tú vas a levantar a mi familia en medio de la tormenta, en medio de tu dolor. Siga adorando al Padre, siga avanzando en el reino de Dios, siga ayudándole al pastor en esa casa. Métete en la visión de Él, métete en la visión, porque cuando tú te metes en la visión del Padre espiritual, hay victoria en el nombre de Jesús. Mire cómo dice Lucas capítulo 9, versículo 62. Mire cómo dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para hacer el reino de Dios. Mire qué hermosa palabra. Si tú te decidiste poner la mano en el arado, es para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. Si tú miras para atrás, porque muchas veces tú te recuerdas el pasado, no traigas a memoria el pasado, porque eso te va a doler. Jesús hoy te dice, si tú ya te decidiste poner la mano en el arado, es para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. No seamos como la estatua de sal que miró el pasado. Dios te da las herramientas para que tú sigas avanzando. ¿Por qué te detienes en el reino de Dios? Por un chisme, por un que no te den la mano. El enemigo pone tanto en tu corazón que tú dices, el pastor mucho me regaña, ese líder se cree más que otro. Pero Dios no te mira así. Dios no te mira así. Dios te mira como un guerrero, como un hombre guerrero, como una mujer guerrera de Dios, que usted se decidió seguir avanzando en medio de sus problemas, aunque no haya nada, aunque no haya frijoles, aunque no haya comida, aunque no haya nada, como dice el hermano en el refri. Pero Dios va a sostener, Dios te va a sostener de su mano, porque es triste caer en las manos de Satanás. Es triste caer y darle dominio a Satanás. Satanás no lo ungieron para ser rey. El único que lo ungieron para ser rey se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué te preocupas? Si lo tienes a Él, lo tienes todo. En medio de mi proceso yo le dije al Señor y le pedí perdón. Mejor mátame. Mejor mátame, le dije al Señor yo en medio de mi dolor, era un dolor tremendo.
usted tiene que tener su corazón limpio. Usted tiene que tener su corazón sincero delante de Dios para que Dios pueda cumplir lo que dice la palabra. Amén. Pero hay una generación que está preparando la tierra de la siembra, y tú dices: yo diezmo, yo ofrendo y no miro nada. El apóstol Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque al tiempo segaremos. Vas a ver la mano de Dios cuando tú le creas al Padre, tú sigas sembrando, tú siempre sigas avanzando en el reino de Dios, que Dios te va a dar la victoria. No le hagas caso a la voz del enemigo, porque el enemigo te quiere ver como chancleta vieja. El enemigo te quiere ver como nada, porque a él no le gusta cuando tú le adoras. A él no le gusta cuando tú ayunas. A él no le gusta cuando tú oras. Y lo principal es, hermano, cuando tú le ganas las almas para Cristo, se pone más bravo. Pero en medio de esto, Dios te da el poder y la autoridad para que tú sigas avanzando en el reino de Dios. Dios fue a la cruz con un propósito. No era merecido. No era merecido nosotros, pero Él tuvo misericordia, Él tuvo el amor, Él tuvo la pasión por nosotros, y nosotros somos mal agradecidos con Él. Si tú miras mal al pastor, es como que tú estás viendo mal al Señor. Si tú hablas atrás del pastor, es como que estás hablando atrás del Padre. ¿Sabe por qué? Porque Dios decía: la boca mía está sobre él, los ojos están sobre él, los oídos están sobre él. Cuando te regaña el pastor, cierra tu boca. No le des cabida al diablo, porque eso te va a matar. No le des entrada al diablo, porque eso te va a hacer pedazos. Y ver triste un corazón amargado con amargura. Y viene el diablo a decirte: mejor salite. Ahí no vas a aprender nada. Yo le traigo una buena noticia. El mismo Dios, porque Dios no te va a poner una prueba que tú no la puedas resistir. Dios no te va a matar con una prueba, sino para que tú te levantes y creas en la palabra. Es necesario sufrir. Y no es bonito decir: un día comes, otro día no comes, y decirle al Señor: gracias porque mi estómago está lleno, aunque esté vacío. Gracias, Señor, por mis hijos. Usted tiene que darle gracias al Padre por sus hijos, aunque sean rebeldes. Hay una promesa del Padre que Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar lo que está torcido. Él lo endereza, porque están en las promesas. Porque están en las promesas del Padre. Pero tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir clamando, tú tienes que seguir levantándote. Ya no sigas durmiendo. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han estado en un 45 en un tapón que usted está apretado? En un 10-20 que tú no miras nada, te fatigas, no miras respuesta, porque tú quieres a la ligera. Dios no trabaja así. Si tú trabajas en el reino,
debe encargarte de lo demás. Porque Satanás es turbio para envolverte. Hay espiritillos, hermano, que vienen a nuestro corazón a quitarnos la paz. Pero si usted le da cabida, pero si usted le da entrada y le dicen cosas bonitas, le bajan el sol y las estrellas y la luna, y usted cae bien. Pero el objetivo de cada uno de nosotros es agradar la voluntad del Señor, es no detenerse. Hombres de la Biblia que fallaron pero se levantaron. Mire, hermano, Job fracasó pero se levantó. Moisés fracasó pero se levantó. Elías fracasó pero se levantó. Hombres de Dios que reconocieron que fallaron. La cosa es nosotros no reconocer que fallamos. ¿En qué está fallando usted? ¿En qué le está fallando usted al Señor? Para que usted siga viviendo procesos. Y usted dice, y va proceso, y va proceso, y va proceso. Revísese su corazón, ¿cómo está? Revísese. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque el Espíritu Santo me decía a mí, en tu corazón no tienes que guardar nada, porque no le tienes que dar cabida al diablo. Dios te quiere usar como una predicadora, como un predicador, como un profeta. Pero tú quieres estar light. Tú quieres darle comida al diablo. Tú quieres quedarte en el mismo ángulo, en el mismo lugar. No es tiempo que tú sigas, como decía el hermano Joseph, sentado en una silla, sino peleando la batalla, peleando lo que tú logras, lo que tú tienes que lograr, lo que tú planes tú tienes con Dios. Hay cosas que no vienen así solas, sino tienes que pelearlas. Jesús, yo le digo, yo no me voy sin estas llaves. Al Señor le dieron las llaves, le dieron la autoridad, le dieron el poder. Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, número uno. Número dos, cuando Dios te escoge, Dios no le va a dar autoridad a Satanás, porque somos de Él. Ya somos de Él. Pero muchas veces Satanás quiere sacarte del reino de Dios, de la visión de Dios, de la visión de los planes del Padre. Pero siga avanzando. Dile a tu vecino, siga avanzando en el reino de Dios. Siga avanzando, dígale a su vecino que al tiempo seguiremos. Vamos a ver la victoria. ¿Cuántos quieren ver la victoria? ¿Cuántos quieren ver que Dios haga algo por usted? Pero usted tiene que hacer algo por Dios. Usted tiene que hacer algo por Él. ¿Usted cree que lo que venden tortillas, las tortillas solitas se van a hacer? Tienen que pelear, tienen que hacer, tienen que clasificarse, quemarse los dedos. Yo admiro al pastor. Él se despega con la computadora y la gente puede decir, no, el pastor pasa bien acostadito en esa cama. Y no estamos oyendo que el diablo más bien lo quiere matar. Pero no puede, porque está cubierto con la sangre de Jesucristo. En medio de la tormenta, el Señor le da la fuerza al pastor, le da las vitaminas. Siempre le pone un ángel del Señor para inyectarle la fuerza, la vitamina, para seguir avanzando en el reino de Dios, en los planes, en lo que Dios ha hablado en su vida. Porque
El diablo quiere detener lo que Dios ha hablado en la vida de cada uno de nosotros. Pero usted tiene que tener ojo de águila. Usted tiene que tener visión. No se duerma. No se duerma. Siga avanzando en el reino de Dios. La cruz es pesada. La cruz es pesada. ¿Cuántas veces usted le dice al Señor, ya no quiero? Levante la mano aquel que le dice al Señor, ya no quiero seguir avanzando, ya no quiero, hasta aquí llego. ¿Seguimos la vigilia o paramos? Miren, no lo voy a dar todo. O sigo, o cuánto me van a dar de. Gloria a Dios. Vamos a avanzar primero para que lo vayamos a dormir, a descansar. Porque hay algo que Dios está agradecido. Y Dios hoy te dice: está experimentando mucho en esta vigilia. Y Dios va a poner hambre y sed para que tú sigas en medio de tu casa. Dios va a poder querer que tú hagas vigilia. Ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Ahí está la respuesta que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me decía, los demonios donde se mueven es en la madrugada. Pero muchas veces nosotros roncamos. Amén. Hasta le pegó dos. No se canse, hermano. No se canse. ¿Sabe por qué? Olvídese que sean las 5. El Señor, para bendecirle a usted, no le va a decir, solo tiene esto. Usted tiene que ser un hombre y una hija de Dios con autoridad. Efesios capítulo 3. Si usted lo tiene ahí, para que usted le quite el sueño, ayúdenme a leer. Efesios capítulo 3, versículo 13. Y el otro me halla Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tienen? ¿O están dormidos? Efesios capítulo 3, versículo 13. Y Gálatas 6, versículo 9. Léalo. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántas veces tú quieres desmayar? ¿Cuántas veces tú quieres detenerte en los propósitos de Dios? ¿Cuánto tú quieres ver la mano de Jehová? ¿Cuántas veces tú quieres ver la gloria de Dios, pero usted no quiere levantarse a orar? No sea perezoso. No sea, me voy a incluir yo también. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos habla. Hey, levántate. Porque el enemigo te va a hacer la guerra. Hey, levántate. Porque el enemigo te va a hacer la guerra en tu familia. Dios te está llamando y Dios te dice, siga avanzando en el reino de Dios. Siga avanzando en el reino del Padre. Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? La Biblia dice que fue una burla tan grande, hermano, porque el enemigo quiere burlar
señalar. La gente te va a decir, miren, siendo un adorador, ¿a dónde están? Es la peor burla que le hicieron a Sansón. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios ha depositado a usted no tiene que contárselo a cualquier carnal, hermano, porque cualquier carnal lo va a hundir. Mejor cuéntale a un espiritual que en medio de eso va a orar con usted, va a ayunar con usted para que Dios nos dé la victoria. Y dice la Biblia que, y no era en el pelo, hermano, no era en el pelo que estaba en la cobertura, sino yo no me lo hubiera cortado. No era en el pelo que había la fuerza. ¿A dónde estaba? Dios estaba con él, pero la desobediencia lo llevó a un fracaso. ¿Cuántas veces a usted su mamá lo ha aconsejado? No con ese don. Pero como Satanás quiere sacarlo, quiere verlo muerto, pero Dios sopla vida. Dios sopla vida a lo que ha estado muerto. Dios nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Sigo, Padre. Me voy a la última para terminar. Los propósitos de Dios es que usted no falle, siga hacia adelante y cumplir los propósitos del Padre a llevarte. Mire cómo dice Josué. Tenía la alternativa de llevar, tenía dones proféticos, no se detuvo. Josué agarró lo que Dios le estaba dando llevar al pueblo a la tierra prometida, porque allá Dios le iba a dar la victoria. Dios le iba a dar la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero muchas veces Dios te comienza a llevar el reino de Dios, pero tú quieres flaquear, tú quieres detenerte. No es tiempo que tú te sigas deteniendo, sino que tú sigas avanzando en el reino de Dios. Dios nos da algo. Cuando Dios, mire, Dios dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Usted tiene que tener esas 4 cosas para que Dios pueda cumplir esa última. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Ese es el propósito del Padre, que tú no te apartes, porque Él, aún tú tienes dones, pero esos dones tú tienes que activarlos en el nombre de Jesús. Póngate de pie. Le damos la gloria al Señor por esta palabra. No la terminé toda, hermano, pero Dios tiene algo